Algo que se consideraba completamente imposible estaba a punto de dar inicio. Un niño de madera cobró vida. Pero una sola decisión, una elección crucial, tendría el poder de transformar radicalmente cada aspecto de la realidad. Aquí les presentamos la maravillosa historia de las aventuras de Pinocho. En un pequeño y tranquilo pueblo, de esos donde las mañanas se llenaban del aroma a virutas de madera y pan recién horneado, vivía un anciano tallador de madera llamado Geppetto. Era un hombre amable, paciente y a menudo se sentía solo, pero sus hábiles manos tenían la magia de transformar la madera más sencilla en hermosos y detallados juguetes. Cierto día, Geppetto encontró un trozo de madera sumamente inusual. En el preciso instante en que lo tocó, la madera emitió un chirrido. Cuando empezó a tallar, se echó a reír. Y no mucho después, un pequeño niño de madera se irguió ante él. He decidido que de ahora en adelante te llamaré Pinocho. En esa misma noche, mientras la luz de la luna se deslizaba suavemente a través de la ventana, algo verdaderamente asombroso e inusual ocurrió. Un hada resplandeciente y etérea se manifestó junto al pequeño títere. Ella tocó a Pinocho con una ligereza casi imperceptible, y los ojos de aquel muñeco de madera empezaron a moverse. Parpadeó varias veces, estiró con lentitud sus pequeños brazos de madera y de un ágil salto se lanzó fuera de la mesa. Sin embargo, Pinocho jamás había caminado en toda su vida. Se tropezó con una silla, derribó una escoba, dio vueltas y una cuchara de madera salió disparada por el suelo haciendo ruido. El ruido despertó a Geppetto al instante mismo. Se incorporó, se frotó los ojos con incredulidad y se quedó mirando con asombro. Allí, bañado por la pálida luz de la luna, su pequeño títere de madera se movía por sí solo. Y por primera vez en muchísimos años, Geppetto rió a carcajadas, como un niño. El hada sonrió y habló con dulzura. Para llegar a ser un niño de verdad, un niño auténtico, es fundamental que aprendas a cultivar la honestidad, la valentía y la bondad en tu corazón. Pinocchio asintió con la cabeza, aunque en realidad no entendía del todo lo que se le había dicho. Al día siguiente, Geppetto vistió a Pinocho con mucho esmero y lo envió a la escuela. Incluso vendió su propio abrigo, el único que tenía, para poder comprarle un libro de texto escolar. Pinocho, lleno de alegría, saltaba y brincaba felizmente por el camino, pero justo antes de llegar a las puertas de la escuela, sus oídos captaron una melodía. Tambores vibrantes, risas y vítores se escuchaban flotando en el aire. Un teatro de marionetas había llegado a la ciudad. Pinocho se olvidó por completo de la escuela y de sus obligaciones y corrió directamente hacia el interior del lugar. Los títeres que estaban actuando en el escenario lo notaron de inmediato. ¿Una marioneta que camina por sí misma? En poco tiempo, Pinocho ya estaba bailando sobre el escenario, girando sin parar, haciendo profundas reverencias y provocando que el público estallara en carcajadas. Pero el dueño del teatro no sonreía en absoluto. Era un hombre corpulento, con una barba muy tupida y unos ojos penetrantes. Al principio, él quería usar a Pinocho para su propio beneficio, pero cuando escuchó sobre Geppetto, la expresión de su rostro cambió por completo. Le entregó a Pinocho, con un gesto amable, unas cuantas monedas de oro. Vuelve con tu padre. Pinocho se apresuró a volver a casa, pero en el camino se encontró con dos extraños, un zorro y un gato. Le dijeron que podía plantar sus monedas de oro en un campo mágico y que de ellas crecería un árbol cubierto de dinero. Pinocho ingenuamente les creyó. Esa mala decisión lo llevó a meterse en profundos problemas. El zorro y el gato le jugaron una mala pasada. Te robó todo lo que tenía y luego, sin dejar rastro alguno, se desvaneció por completo en la profunda oscuridad de la noche. Por primera vez en toda su existencia, el pequeño Pinocho experimentó un intenso y abrumador sentimiento de vergüenza. Justo en ese instante, la hermosa hada madrina volvió a materializarse frente a él como por arte de magia. Con una mirada de preocupación, ella le inquirió suavemente qué era exactamente lo que le había ocurrido. Yo perdí las monedas en la carretera. Y de repente, su nariz, para su gran asombro, empezó a alargarse. Añadió rápido. Puede que se hayan caído en la hierba. No pude encontrarlos por ningún lado.
se le alargó la nariz de nuevo. Busqué por todas partes, en cada rincón. Yo no he hecho nada malo. Y continuó alargándose sin cesar, alcanzando una extensión tal que las aves estuvieron a punto de posarse sobre él. El hada sonrió con dulzura. Cada mentira siempre deja su marca. Pinocho, tras un largo tiempo de mentiras, finalmente pronunció la verdad, y, como consecuencia de ello, su nariz regresó a su estado completamente normal. Esta vez, él había prometido solemnemente que su desempeño sería mucho mejor, y, de hecho, durante un cierto periodo de tiempo, así fue. Entonces, un día, llegó a la ciudad un muchacho llamado Lampwick. Él hablaba con entusiasmo de un lugar increíble, un verdadero paraíso donde las preocupaciones no existían, un sitio mágico donde nadie tenía que estudiar, ni mucho menos trabajar, y cada día era una aventura sin fin, pura diversión. Lo describía como la isla del placer, un sueño hecho realidad para cualquier niño. Pinocho, fascinado por sus palabras, no dudó en seguirlo. Al principio, todo era exactamente como él lo había imaginado. Juegos, golosinas, Carcajada. Atracciones giratorias. Y una libertad infinita. Si te estás divirtiendo tanto como yo, por favor, dale al botón de me gusta, suscríbete y comparte este video. Pero poco a poco, aquel sentimiento de alegría comenzó a transformarse. Los muchachos a su alrededor empezaron a gritar de miedo. Sus voces se volvieron un poco ásperas. Sus manos se endurecieron de repente. Sus largas orejas se extendían hacia afuera de sus cabezas. Pinocho sintió de repente una extraña y muy peculiar sensación, un cosquilleo inusual, justo cerca de sus orejas. Llevó sus manos, que ahora le temblaban incontrolablemente, hacia su cabeza y, con un horror indescriptible, palpó las dos largas orejas de burro que le estaban brotando, alargándose sin control. Completamente aterrorizado por lo que veía y sentía en su propio cuerpo, echó a correr con todas sus fuerzas, intentando desesperadamente escapar antes de que aquella terrible transformación pudiera avanzar aún más. Huyó sin descanso hasta que sus pies tocaron la orilla del vasto mar, pero justo en ese instante, nubes oscuras y amenazantes comenzaron a acumularse sobre su cabeza. El viento, con una furia incontrolable, azotaba violentamente la superficie del agua, y las olas, gigantescas y espumosas, se elevaban mucho más altas que cualquier embarcación. Lejos, muy lejos, mar adentro, Pinocho divisó una pequeña y frágil barca que luchaba desesperadamente contra la tempestad. Era Geppetto. Su padre había ido a buscarlo, pero antes de que Pinocho pudiera siquiera emitir un sonido, una enorme y oscura sombra se movió rápidamente bajo la superficie del agua. Un monstruo de tamaño gigantesco emergió de las profundidades del mar. Con un solo y descomunal trago, el barco desapareció por completo. Pinocho se lanzó valientemente hacia adelante para intentar ayudar, y él también fue engullido entero. En el interior de la gigantesca panza del monstruo, la oscuridad más profunda lo envolvía por completo. Entonces, a lo lejos, muy por delante, sus ojos divisaron una pequeña luz que parpadeaba débilmente. Junto a esa pequeña llama estaba sentado Geppetto, con vida y en espera. Padre e hijo se lanzaron a los brazos el uno del otro. Esta vez, Pinocho no entró en pánico. Él ya tenía un plan, así que hicieron un fuego mucho más grande. El humo se elevó. El gigantesco monstruo marino estornudó. Y salieron disparados hacia el mar. Pinocho se mantuvo firmemente agarrado a Geppetto y se abrió pasos nadando entre las olas embravecidas que rompían sin cesar. Durante largas horas luchó incansablemente contra la fuerza del agua. Se negó rotundamente a soltarlo, manteniendo su agarre con desesperación. Finalmente, después de tanto esfuerzo, lograron alcanzar la orilla. Durante esa noche, mientras Geppetto y Pinocho dormían plácidamente y a salvo en la calidez de sus cómodas camas, el hada regresó por última vez. Ella había observado absolutamente todo. Los errores. Un pisotón casi imperceptible. ¿De las lecciones? La valentía. Muévete, muévete. Revolotea, revolotea. Ella lo observó absolutamente todo.
La mañana llegó. Y Pinocho despertó, pero esta vez ya no estaba hecho de madera. Sus manos eran de verdad, completamente reales. Su corazón latía con fuerza, un latido auténtico, y por primera vez en su vida, él también lo era. ¡Soy un niño de verdad! ¡Soy un niño de verdad! ¡Papá, mira! Convertirse en realidad nunca fue una cuestión exclusivamente de magia. Se trataba de aprender a elegir lo que es correcto, incluso después de haber elegido mal, y esa fue la aventura más grande de todas. Gracias por acompañarnos. Por favor, dale a me gusta, suscríbete y comparte este video. Adiós.